Hola para todos, hoy vamos a hablar sobre un tema que es fundamental para entender el marco legal y político de nuestras sociedades, que es el constitucionalismo clásico. Y lo haremos a través de la visión de Julio César Medina Rodríguez, que es un destacado constitucionalista y también autor de un libro llamado Derecho Constitucional. El constitucionalismo clásico es un sistema de pensamiento que surge como una respuesta a los abusos de poder de los monarcas absolutos. Este movimiento se centra en la necesidad de limitar el poder del Estado para garantizar los derechos y libertades individuales. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos? Medina Rodríguez nos explica también en su libro que el constitucionalismo se basa en la idea de que la soberanía no debe estar en manos de una sola persona o de un grupo reducido, sino en la ley. Una ley que debe ser superior, que rige tanto a los gobernantes como a los gobernados. En este sentido, la Constitución es el corazón del sistema, porque es el instrumento que organiza el poder y que también establece los límites. Uno de los aspectos centrales del constitucionalismo clásico es la división de poderes. Según Medina Rodríguez, este es el principio que busca evitar la concentración del poder en un solo órgano del Estado. Es así como se establecen tres ramas independientes, que son el poder legislativo, encargado de hacer las leyes, el poder ejecutivo, quien las ejecuta y administra, y el poder judicial, quien garantiza su cumplimiento y protege los derechos de los ciudadanos. El autor también resalta la importancia de los derechos fundamentales en este esquema. Medina Rodríguez sostiene que el constitucionalismo clásico está directamente relacionado con la defensa de los derechos individuales frente al posible abuso del poder estatal. De hecho, muchas constituciones modernas están inspiradas en esta visión, que coloca al ser humano y sus libertades en el centro de la vida política. Finalmente, no podemos olvidar que el constitucionalismo clásico se enfrenta constantemente a los desafíos del poder político. El autor destaca también que el equilibrio de poder entre las diferentes ramas del Estado es esencial para preservar una democracia sana y funcional. El reto sigue siendo el mismo que enfrentaron los pensadores clásicos, que es cómo evitar que el Estado se convierta en un actor opresivo sin sacrificar la eficacia gubernamental. Que, en resumen, el constitucionalismo clásico, desde la perspectiva del autor Julio César Medina Rodríguez, es una herramienta esencial para asegurar que el poder esté siempre limitado y controlado, siempre en función de proteger nuestras libertades individuales. En aplicación o en ejemplo de ello, el constitucionalismo clásico ha tenido una influencia muy significativa en la evolución de la estructura legal y política de Colombia, especialmente en la consolidación de la democracia y la protección de los derechos fundamentales. A continuación, veremos cómo se ha aplicado en el contexto colombiano. El constitucionalismo clásico ha moldeado profundamente la estructura política como también jurídica de Colombia, especialmente a través de la Constitución de 1991. Este sistema ha garantizado la limitación del poder del Estado, también la protección de los derechos fundamentales y la vigencia de la democracia. Aunque se enfrentan retos muy importantes, el constitucionalismo sigue siendo una guía esencial en la evolución de la legalidad y los principios democráticos en el país. Ya conociendo qué es el constitucionalismo clásico desde la visión de Julio César Medina y su aplicación en Colombia, ahora vamos a ver la comparación de lo que era el constitucionalismo en la Gran Colombia. Para empezar, es muy importante entender que la Gran Colombia, que existió entre 1819 y 1831, fue un experimento de unión pública que abarcaba los territorios de lo que hoy conocemos como Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Sus constituciones, como las de Angostura en 1819 y Cúcuta en 1821, surgieron justo después de la independencia de España y buscaban consolidar un Estado fuerte, capaz de mantener la unidad y enfrentar las amenazas externas e internas. Pero, ¿cómo eran esas constituciones
En su momento buscaban centralizar el poder y garantizar la estabilidad política. El presidente tenía amplias facultades, sobre todo en tiempos de guerra, lo que refleja la necesidad de un liderazgo fuerte en una época de gran incertidumbre. Además, el acceso a la participación política estaba restringido, ya que solo los hombres con propiedades o ingresos suficientes podían votar. Es decir, había un sufragio limitado, lo que restringía la democracia a las élites. Ahora, vamos a contrastar esto con la visión de Julio César Medina Rodríguez. En su obra nos habla de un Estado descentralizado, donde el poder está mucho más repartido, no solo entre las diferentes ramas del gobierno, sino también entre las regiones y municipios, permitiendo así una mayor participación ciudadana. En contraste con las constituciones de la Gran Colombia, la Constitución de 1991 de Colombia, según Medina, establece que el pueblo es el verdadero soberano. Todos los ciudadanos, sin importar su condición económica o social, tienen derecho al voto y pueden participar en la vida política a través de mecanismos como el referendo y la consulta popular. Esta evolución refleja un paso importante hacia una democracia mucho más inclusiva. Otra diferencia clave que Medina resalta es la protección de los derechos fundamentales, mientras que las constituciones de la Gran Colombia incluían algunos derechos individuales. Otra diferencia clave que Medina resalta es la protección de los derechos fundamentales, mientras que las constituciones de la Gran Colombia incluían algunos derechos individuales, la protección no era tan robusta ni explícita como la que vemos hoy. Según Medina Rodríguez, una constitución moderna debe centrarse en la defensa de los derechos individuales frente a posibles abusos del Estado. De hecho, en la Constitución de 1991, los derechos fundamentales son la piedra angular del sistema legal y mecanismos como la tutela permiten que cualquier ciudadano proteja estos derechos ante un juez de manera directa. Finalmente, un aspecto crucial que debemos destacar es el control del poder. En la Gran Colombia, aunque existía una separación de poderes, el Ejecutivo tenía un rol predominante y los mecanismos de control eran débiles. En cambio, Medina Rodríguez nos explica que en la actualidad instituciones como la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación juegan un papel fundamental para evitar el abuso de poder. Estas instituciones aseguran que el gobierno actúe conforme a la Constitución y los derechos fundamentales. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta explicación. Nos vemos en la próxima con más temas muy apasionantes del mundo del derecho y de la política. Hasta pronto.